Hola, buenas tardes. Estamos en el Coliseo Rosario. Esta tarde vamos a conversar con la doctora Amorina Villarreal Brasca, investigadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, directora de la revista de Historia de América de la Complutense. Y vamos a conversar sobre este librazo que acaba de publicar Editorial Albatros sobre nada menos que el Duque de Lerma. Y la pregunta obligada para comenzar esta conversación, Amorina, es ¿por qué el Duque de Lerma? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Darío. Y bueno, lo primero, agradecidísima por la invitación. Placer de estar en mi ciudad y con vos, contigo y con los colegas aquí para hablar de esto. La verdad es que la idea de trabajar el Duque de Lerma surge a raíz de que yo tenga conocimiento hace muchos años de la importancia que tienen los valíos, ¿no?, en la historia de la monarquía de España en general y en la de sus territorios en particular, por esa extensión, ¿no?, de todo lo que se hace en el centro de la monarquía afecta a sus partes. El Duque de Lerma es un hombre estudiadísimo, conocidísimo en la historia de España. Cuando comienzo un poco a interesarme en esta privanza, en este tiempo en completo del valimiento, resultaba llamativo para mí la ausencia de una serie de trabajos o de una investigación o de una mirada americana sobre este tema, ¿no? Sabíamos mucho del valido, sobre su vida, bastante sobre su forma de hacer política, pero las Indias, América, está constantemente planeando, pero nunca expresamente trabajada. Entonces, a partir de ahí surgió el interés por el Duque de Lerma, en tanto que personaje político clave del reinado, y cómo afecta este tipo de privanza y de hacer política a la historia de América. La pregunta era muy intencionada porque precisamente sobre el Duque de Lerma preceden algunos estudios que son verdaderamente notables y es muy enjundioso ir a más. Yo estaba pensando, por ejemplo, primeramente en el libro de Antonio Feres, pero también cuando vi tu índice la primera vez que me enviaste y demás, tuve una reminiscencia de un trabajo que hizo en los años finales de los años 70, 80, si no recuerdo mal, el gran John Eliot, que es trabajar la correspondencia de Olivares por separado. Él solo publicó la correspondencia, pero por separado todo lo atinente por una parte a la península y en un segundo tomo todo lo atinente a América. Digo, aquí lo que habría es una especie de concreción historiográfica del trabajo de Fuentes sobre la privanza de Lerma en lo que concierne a América. Entonces, sí, este libro, que aquí ya no te lo pregunto, es una ponderación mía, viene a llenar unos cuantos vacíos, pero también se viene a meter de lleno en una revisita a un tema que parecía abandonado. Es decir, cómo era la política americana de estos Austrias a los que les toca transitar en general en la historiografía la crisis del siglo, lo peor de la crisis del siglo XVII. ¿Con qué te encontrás vos cuando ves la política americana del Duque de Lerma en función de esto que se dice es el peor momento de la crisis? Yo tengo que reconocer que, bueno, llegas, ¿no?, al tema, comienzas a ir a las fuentes y traes, ¿no?, todas tus lecturas, sí, todo tu bagaje sobre el reinado en general, sobre los valíos en particular, esta cosa de la crisis que siempre está allí. Y tuve muchos momentos en los que claramente yo me estaba encontrando algo totalmente distinto a lo que supuestamente me tenía que encontrar, ¿no? Entonces ya vienen esos ¿no?, momentos críticos, ¿no?, en los que aquí tengo que reconocer que, bueno, que mi compañera, directora, amiga, Pilar Ponce Leiva, fue clave, ¿no?, para abordar, ¿no?, bueno, estás en la documentación y hay que animarse a decir las cosas y hay que seguir un poco el trabajo fundamentado en estas fuentes. No sé dónde está la crisis, yo no me la encontré, sobre todo para el caso de América, ¿no? Y la aparición de
un interés por lo indiano, de lo que pasa allí, una conciencia de esa riqueza americana y de ese movimiento económico, de personas, de ideas, ¿no? Que interesa, ¿no? a estos políticos, a estos hombres que dirigen las riendas de la monarquía, que nada tienen que ver como un supuesto segundo plano en el que parece que la historiografía siempre lo ha dejado. Y sí, me encontré algo muy distinto a lo que yo misma esperaba leyendo a los maestros del tema, ¿no? Que eso es quizás uno de los aportes más interesantes en cuanto al vacío. Y muchas novedades, muchos cambios me encontré. Bueno, esta sesión es parte de un workshop que se realiza en vivo y presencialmente, no está pensada para ser transmitida, por lo tanto le vamos a hacer una pregunta a Zamorina para después pasar a la dinámica presencial, porque aquí hay colegas que quieren preguntar y conversar sobre el libro, así se llama el workshop, Libros a la Carta. El menú de hoy nos presenta el Duque de Lerma de Molina Villarreal, y yo la última pregunta o la última sugerencia para que sigas hablando que voy a hacerte es la siguiente. Este libro, además de revisitar muchas fuentes, visita algunas que yo no había visto tratada en otros, pero me parece que su mayor mérito consiste en algo de lo que seguramente has sido consciente al momento de preparar la tesis, pero no sé si lo tenés tan claro al final, que es la condensación de muchos años de avance en lo que es la historia política de la monarquía hispánica, enriquecida con aportes de la historia de la justicia, de la historia social, de lo político, de la mal llamada nueva historia política, etc. Entonces la pregunta es, yo sé que vos además estudiaste Derecho antes de estudiar Historia. Así es. ¿Cómo es tu relación con los aportes de la historia del derecho? Porque, por ejemplo, el Consejo de Indias es uno de los actores centrales en este libro, en la relación con él, ¿no? Perfectamente. ¿Y cómo viste vos el diálogo con lo que la historia del derecho español había hecho hasta ahora sobre esto? Porque el libro representa un salto, pero ¿cómo fue el diálogo? El diálogo fue buenísimo. Yo reconozco que para mí fueron grandísimos interlocutores los historiadores del derecho y del derecho indiano, más concretamente, que claro, tenemos una tradición enorme, ¿no? en este sentido. Yo siempre lo viví con total naturalidad, y no solo por lo que uno puede tener de cercano con el tema, por la forma, por lo mucho y todo lo que han trabajado los historiadores del derecho indiano, estas instituciones, sino porque los propios coetáneos de mi documentación, bueno, no era mía, sino de la que vas consultando, de la que vas leyendo, te llevan, ¿no? A ese acervo, esa cultura tremendamente profunda, larga y a la vez tan variada, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas quieres entender? ¿Cuántas claves tienes que descifrar que son propias del siglo XVII, de ese tiempo, en las que tienes que recurrir, ¿no? A ese patrimonio de cultura político-jurisdiccional absolutamente imbricado, que no puedes separar, ¿no? como historiador, y ahí los historiadores del derecho indiano en general han sido, una gran ayuda, ¿no? Para mí, un diálogo muy bueno, muy enriquecedor, ¿no? Tanto con su producción como con muchos grandes historiadores del derecho indiano que tenemos hoy en día con los que podemos dialogar, ¿no? Sí. Molina, de mi parte, muchas gracias para la transmisión que hace el ISIR. Vamos a plantar acá y vamos a ir conversando con los colegas. Espero que seguramente van a surgir muchas preguntas que te permitirán expresar el resto de las cosas que tenés para decir. El libro ya está disponible en librerías en España, se consigue también en la página de la editorial Albatros y, según me comentaste, dentro de unos meses habrá además edición electrónica. Gracias, Molina. Gracias.